nos llega de los labios del Señor Jesús, cuando Él dice, bienaventurados los de limpio corazón. Ojo, porque aquí es donde esto pega duro, porque dice los de limpio corazón. Y allí es donde esta bienaventuranza, tal vez más que otras, entra, penetra y nos limpia, nos hace ver lo que tenemos adentro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense que aquí no dice bienaventurados los que tienen ojos limpios, porque ellos verán a Dios. Aunque el significado, como vamos a ver, está incluido, ciertamente que está incluido, sino que dice bienaventurados los de limpio corazón. Ese es el centro del pensamiento, de las emociones, de los afectos, de los sentimientos, de las acciones. Y la promesa es que ellos verán a Dios. En otras palabras, a Dios se le ve antes que todo con el corazón. El corazón tiene ojos que pueden ver a Dios. ¿Me escuchaste? A Dios lo podemos ver con los ojos del corazón. Necesitamos más que estos ojos físicos. Necesitamos los ojos del corazón para ver a Dios, los ojos de la fe. Los ojos del corazón son los ojos de la fe. Ahora, esta palabra limpio corazón, se encuentra, claro, es una traducción nuevamente de una palabra griega. Todo lo que nosotros leemos en español fue escrito por los autores del Nuevo Testamento en griego. Y lo del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y Dios escogió y sigue escogiendo hombres y mujeres hoy para hacer traducciones de la palabra del hebreo al español, mantener actualizado, es estudiar a fondo el significado de cada palabra en hebreo, en arameo, en griego, para que pueda ser traducida correctamente al idioma español o al idioma inglés o al idioma francés. Así que tenemos que ver el significado de la palabra limpio en griego. Es la palabra katharos. Katharos es donde vienen varias palabras en español. Por ejemplo, la palabra catarsis, cuando una persona después de una gran pérdida, de un gran duelo, o tal vez de una confesión de un pecado, de una falta que hizo, se desembucha, como dicen, ¿no? Declara todo lo que ha hecho y lo hace con lágrimas y lo hace con lloros, con grandes gemidos, con grandes clamores, y decimos esa persona está haciendo catarsis o está haciendo limpieza al hacer eso. Y nosotros muy ignorantemente le decimos, ay, no llores, no te pongas así, deja de llorar, deja de gritar. Pero eso es bueno para la persona porque se está limpiando, se está purificando de ese mal que tenía adentro. Así que esta palabra limpio se refiere a más que la limpieza de los ojos.
porque casi siempre esta bienaventuranza se ha relacionado a la pureza sexual, a la pureza de los ojos, tanto de los ojos del deseo como los ojos del corazón. Y no más se ha quedado allí, pero esta palabra limpio de corazón se trata de una limpieza que se hacía en los tiempos antiguos a los metales preciosos. Voy a repetir, porque es un concepto que a mí me sorprendió cuando yo me di cuenta de él. Cuando aquí habla de limpio corazón, es de aquellos que han sido colocados en el crisol de la mano de Dios y han sufrido en la prueba. Así que aquí se refiere a los de limpio corazón, cuyo corazón ha pasado por la prueba de grandes fuegos y tormentas en su vida personal. Y claro está que al pensar en ello, tenemos que acudir a Jesús, porque nadie ha pasado por pruebas más grandes, más tormentosas que las que pasó nuestro Señor Jesús, para poder salir refinado como oro. Pero claro está, nos estamos adelantando al tema. Cuando hablamos de las dos cosas, la limpieza de los ojos en sus deseos, en la manera como mira a una mujer o a un hombre. Muchas veces, pues, los hombres miramos a la mujer por su belleza y el ojo mira más allá. Allí fallan nuestros ojos. O la mujer fija sus ojos en un hombre no tanto por su belleza, sino por lo que ese hombre representa: poder, protección económica, cariño, comprensión, dulzura. Esas cosas atraen a la mujer, y la mujer también mira con ojos de deseo. A mí me gustaría que esta mañana tuviéramos un termómetro de limpieza de corazón y pudiéramos poner ese termómetro en nuestro corazón y decir, a ver, del 1 al 10, ¿quién tiene un 10 en limpieza de corazón? ¿Quién no ha mirado a una joven, a una mujer con deseo en su corazón? ¿Quién de las mujeres no ha mirado a un hombre y se ha hecho ilusiones en su mente? ¡Ay! De eso están llenas las novelas, ¿no? De ese impuro deseo, de la lujuria, del morbo. Así que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Significa mucho más que esa pureza de los ojos del deseo, esa limpieza, ese cátaros de corazón. Significa al corazón que ya ha sido refinado, que ya ha sido pasado por el crisol, por el fuego caliente del sufrimiento. Y nosotros lo tenemos en varios lugares en la Escritura. Por ejemplo, nosotros vemos en Ezequiel y en Isaías,
Estoy hablando ahora de Isaías. Por tanto, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Es una promesa que la palabra hace. Dice el Señor, limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Es decir, el Señor no se contenta con limpiarnos en el crisol algunas impurezas, sino hasta que quedemos puros, totalmente puros de toda impureza. Baja el volumen. Perdón que estaba entrando el sonido de otro grupo de oración que escuchamos nosotros aquí en la casa. Así que dice la palabra, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Son promesas que nos hace el Señor y nosotros nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Como también dice la palabra, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Son palabras fuertes. Como se funde la plata en medio del horno. Y luego dice otra profecía, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Yo recuerdo hace años, cuando todavía era bastante joven, estaba trabajando en una misión en el Perú y la misión decidió hacer una escultura en bronce. Y me entregaron el proyecto a mí y para mí fue algo que yo no sabía nada de esos proyectos, pero fui aprendiendo y me tocó ver cómo trabajaba un artesano en bronce. Y quedamos que el día que él iba a fundir el bronce y derramarlo en los moldes, él me iba a llamar y nos pusimos de acuerdo y yo llegué ese día tempranito y él ya estaba calentando el horno, que no era nada sofisticado, sino él había cavado un inmenso hueco y allí en el hueco él colocó el crisol y bueno, allí puso el bronce y comenzó a calentarlo. Ese horno por debajo tenía leña y carbón, era un fuego que se iba calentando y conforme aumentaba el calor se iba derritiendo el bronce y fue un proceso de varias horas. A mí me sorprendió que el artesano estaba caminando descalzo. Y esas burucitas de bronce caliente y las escorias salpicaban fuera del horno sin caerle en sus pies descalzos. Él tenía la precisión de caminar y de hacer lo que estaba haciendo. Yo le pregunté, ¿por qué no te pones zapatos o no te pones botas? Y él me dijo, es que yo necesito sentir el calor en los pies
para saber la temperatura a la que debo yo calentar el horno. Increíble. Y yo allí con mis botas bien gruesas, pero él con sus pies, ese era su termómetro. Su termómetro era la planta de los pies caminando alrededor, y él mecía así con una pala especial, mecía el bronce que había en el horno, y poco a poco le iba sacando la escoria que salía a la superficie. Allí estuvo en eso unas 3-4 horas metiéndole candela al horno y derritiendo y sacando la escoria. Muy, muy interesante, hasta que finalmente se calentó lo suficiente y sacó las impurezas que pudo y lo vertió allí en los moldes que tenía, de tal modo que quedó muy bonita esa escultura, y aprendí mucho de ese horno en que el Señor nos calienta, nos dice, te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Eso también lo dice el libro de Isaías. Te he refinado en el horno del sufrimiento. Alabado sea el Señor. Así que este horno existe para todos. Existe tanto para el creyente como para el incrédulo. El enemigo de las almas también tiene un horno, porque al enemigo de las almas le gusta ver a la gente sufrir. Trae de repente sufrimiento, enfermedad, grandes pérdidas a los incrédulos, a los que no creen en Dios. Y es un sufrimiento peor para ellos, porque no tienen esa fe a la cual se pueden aferrar. Así que ese es un tipo de crisol que el mismo diablo, el enemigo, Satanás, el acusador de las almas, coloca a su gente en esos hornos. A veces puede ser el horno de la grandeza y el poderío, el horno de las riquezas. Y es un horno, porque la gente se quema en las riquezas. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No es que yo no quisiera tener riquezas. ¿Quién no desea tener riquezas? Pero los que tienen riquezas, especialmente los incrédulos, se queman en el horno de las riquezas. Pierden allí sus relaciones con sus hijos, sus esposas, su familia, por solo buscar más y más riqueza. Tienen con qué comprarlo todo, y de la noche a la mañana se les derrumba todo el castillo de riquezas que han hecho. Así que Satanás tiene también su horno, que se calienta de manera diferente para destruir a las personas. El horno del poderío. Todo eso es un horno que destruye. ¿Por qué? Porque entonces la gente se acostumbra al poder y se vuelve adicto a esa mirada de temor que infunde su poder en otras personas, de amedrantar a otras personas. Se vuelve adicto a ese efecto que tiene tan solo una mirada suya sobre alguna persona, sabiendo que de un momento a otro la puede destruir, le puede quitar el trabajo, hasta la puede matar.
a ellos o a su familia. Eso va destruyendo el corazón de la persona. Y tal vez hay algunos que me están escuchando que están en ese horno de la maldad y no saben cómo salir. Entonces, la manera de salir es pedirle a Dios que los coloque en su crisol, en su horno, donde Él los pueda refinar en el horno del sufrimiento. Porque este horno que quita nuestras impurezas, el horno del sufrimiento, ese horno solo existe para los que han confesado el nombre del Señor Jesús. Ese horno no existe para los incrédulos. Para ellos existe el otro horno destructor. El horno del Señor existe para purificación. Existe para salvarnos de las consecuencias de nuestros hechos en esta vida. El sufrimiento no es nuestra salvación para vida eterna. Esa salvación para vida eterna solo lo tenemos por la fe en aquel que fue refinado en el horno del sufrimiento como ningún otro, tanto así que sufrió y llevó nuestros pecados sobre su santo cuerpo. Pero en esta vida el Señor quiere hacernos útiles, quiere hacernos vasijas de bien, donde pueda colocar su evangelio, donde pueda colocar su palabra, y entonces nos va fundiendo en ese horno del sufrimiento. El mismo apóstol Pablo sufría ese aguijón en la carne. Él tenía su horno, se despertaba cada día en medio del horno. Y cuando él le pidió al Señor que lo sacara del horno, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi potencia se manifiesta en la debilidad humana. Mi potencia se manifiesta en el horno. Y ustedes recuerdan la experiencia de esos 3 hebreos, donde fueron lanzados por su fe en el Dios Altísimo. Esos 3 hebreos que no doblaron la rodilla ante la imagen que construyó el rey Nabucodonosor. Esa gran imagen de oro. Y cuando sonaba la flauta y las trompetas y los tambores, el rey Nabucodonosor ordenó que todos se hincaran, todos se arrodillaran en adoración a la imagen. Y la imagen era una imagen suya, de su propia persona. Allí estaba un hombre muy poderoso que también tenía su horno. Y él quiso entonces echar a 3 hebreos que no se arrodillaron ante la imagen, y él les había lanzado un desafío. El rey les había lanzado un desafío y les había dicho: ¿qué Dios hay que los pueda librar de mi mano? Y ellos respondieron: nosotros sabemos que nuestro Dios es capaz de librarnos. Pero si no nos libra de tus manos, que sepas que tampoco nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Y en una gran furia, Nabucodonosor los lanzó al horno. Y allí estaban ellos, en ese horno que había sido calentado 7 veces más. Era como para destruirlos al instante. De hecho, los que lanzaron a estos jóvenes al horno, ellos perdieron su vida del calor al acercarse tanto al horno. Y allí estaban estos jóvenes en ese horno. Pero ¿quién estaba en ese horno para librarlos?
el mismo Nabucodonosor lo vio y dijo, allí hay uno como el Hijo de los dioses. No, era el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, que estaba allí en el horno con ellos para librarlos. Y fue así como el rey mandó que salieran fuera. Así que en todo horno de sufrimiento, sepas tú que Jesús de Nazaret está contigo en medio de ese horno. Él ha enviado a su Santo Espíritu que te acompañe en el horno del sufrimiento para limpiarte, purificarte más que la plata, sacarte la escoria. Es difícil aceptar esta obra que el Señor hace en los suyos. Y gracias a Dios, no dura toda la vida. A veces se retira la prueba. A veces el Señor termina esta obra de purificarnos, pero luego no nos sorprenda que venga otro horno. Pero nosotros no importa qué horno, qué prueba, dónde nos ponga el Señor en el crisol. Sabemos que estamos allí, protegidos por su mano, en el hueco de la palma de su mano, dentro del horno, sí, pero protegidos, no importa cuán dura sea la prueba de ese horno del sufrimiento. Ahora, hay una canción que yo hubiera querido mostrarles aquí en YouTube. Tal vez se las muestre el miércoles entrante, cuando pueda tener acceso a la pantalla, compartir la pantalla. Me recuerdo ahora que no puedo compartir la pantalla. Es una explicación muy linda de lo que sucede al oro en su proceso de llegar a las manos del artesano. Pero por ahora quiero hablar con ustedes de este hombre, una figura de Jesús, Job. Este gran hombre de Dios, y se piensa que el libro de Job es el primero de los libros de la Escritura que fue escrito por la mano de Moisés. El libro de Job fue el primer libro que escribió Moisés, de un gran hombre de Dios en los comienzos de la historia de la humanidad. Y nos dice la historia que el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador, y nosotros sabemos que el ángel acusador es el diablo y Satanás. No nos sorprenda cuando la gente vilmente nos acusa falsamente. Eso es obra del acusador. O cuando tu propio corazón te acusa, esa es obra del malvado, del maligno. Así que llegó también el ángel acusador y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Pero él no estaba tomando un paseo. Él no estaba tomando fotos para luego dibujar paisajes. Así que Dios sabía lo que él estaba haciendo. Él le dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece
es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Allí estaba el maligno acusador, el ángel acusador también acusando a Dios. La acusación contra Dios es: tú bendices y proteges a los que te siguen. Y por esa razón te siguen. Pero si tú retiras tu mano, ya vas a ver cómo te maldicen. Y nosotros escuchamos el eco de esa acusación en nuestra propia experiencia. Y la tentación que hay allí. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job: unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. ¡Qué golpe para Job! Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job: un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darle la noticia. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo: 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos tus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Aquí entonces mueren todos los hijos de Job, todos los hijos de su hijo mayor, sus nietos y sus hijos mueren acá. Hablando del crisol, hablando de golpe tras golpe. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Otra traducción dice: desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, aun cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Nosotros quedamos maravillados ante esa fe, ante esa confianza que tenía el Señor. Pero recordemos que aquí Job es una figura de Jesús. Porque Job sí tuvo una raya a su contra. Tuvo algo que sí
fue una tacha en su carácter, porque Job maldijo el día en que nació. Y eso es una cosa fuerte, que Job maldijo el día en que nació. ¿Por qué? Porque el día en que nació fue hecho por el Señor Dios Todopoderoso, el Creador. Eso lo encontramos nosotros en Job, capítulo 3, donde dice Job: maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Esa fue la experiencia de Job. Sí, él estuvo en el horno, sí, él sufrió. Él no maldijo directamente a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Mientras que nuestro Señor Jesús dice la palabra que en su boca no se halló engaño, no se halló maldad. Así que por eso decimos que Job es una figura de Jesús. Y nosotros no somos salvos por los sufrimientos, así como los sufrió Job, y salir invictos en el sufrimiento. Nosotros solamente somos salvos ante Dios eternamente por lo que el Señor Jesús sufrió por nuestros pecados. Y sí, el Señor Jesús sufrió por la impureza de tu corazón. Que lo tengas muy seguro, que Jesús sufrió por la impureza de tu corazón. Por toda la impureza, las cosas que hay escondidas en tu vida, el Señor llevó eso en su corazón. Pero Job es un gran ejemplo de lo que el crisol, de lo que el horno del sufrimiento logra en un ser humano para que seamos de bendición en esta tierra. El sufrimiento que nosotros tenemos en esta tierra no es para nuestra salvación eterna, esa viene solamente por Jesucristo, por su sufrimiento. Pero el sufrimiento que nosotros tenemos en el crisol de la aflicción aquí en esta tierra, ese sufrimiento es para que podamos ser útiles aquí en este mundo de pecado. Hay otro testimonio de Job que me conmueve muchísimo, porque tiene que ver con la pureza de corazón. Y lo encontramos en Job capítulo 31. Job es un libro largo porque entonces cuando él cae en ese sufrimiento, llegan unos amigos suyos que no resultaron ser tan buenos amigos, ¿no? Porque ellos llegaron a visitar a Job, ellos escucharon de la tragedia que Job había pasado. Y uno por uno ellos fueron llegando allí a la presencia de Job y estuvieron con él hasta varios días sin decir palabra alguna. Es decir, ellos sintieron y lo miraron ahí en su sufrimiento, porque también su piel fue tocada, le dieron tumores y llagas en su piel. Y entonces ellos se dedicaron a acusarle, a hacer la obra del acusador, la obra del malvado. Sus amigos vinieron
enviados por Satanás para hacer su sufrimiento peor. Y eso lo debe saber también todo cristiano, que aún en la mitad del sufrimiento llega gente que pareciera tener buenos deseos, pero llega gente a insinuar que ha sido tal vez por descuidos en la vida personal, porque esto y por lo otro, no cuidaron bien su salud, que bien puede ser cierto, o no atendieron bien a sus hijos, que bien puede ser cierto, pero vienen a acusar, y cuando el sufrimiento está en su máximo, por favor, callémonos de la boca con la gente que sufre. Estamos allí para sufrir con ellos, no para hacer la obra del acusador. Pero llegaron estos amigos y uno tras otro lo acusaron, hasta que Job abrió su boca y se defendió. Ellos lo acusaban a él de impuro, de morboso, de lujurioso. Y Job se defiende, y lo acusaban de ser injusto con el prójimo, con sus siervos, y Job se defiende. Y él dice en Job 31, hice pacto con mis ojos de no mirar con deseos a ninguna jovencita. Hizo pacto con sus ojos. Él llegó a un acuerdo con sus ojos. ¿Sabes qué ojos? No vamos a mirar a ninguna jovencita con lujuria. Ese fue Job. Así se defiende de la acusación que él ha sido morboso y malvado y que por esa razón Dios lo estaba castigando. Dice, no, yo hice pacto con mis ojos. Poderoso, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y por el otro lado también, hice pacto con mis ojos de no mirar a ningún galán, a ningún gallardo. Es un pacto que hizo Job. Pero Job, en su defensa, también flaquea un poco, porque después de decir, hice pacto con mis ojos de no mirar con deseo a ninguna doncella, a ninguna jovencita, él dice, ¿y qué recibí del Dios del cielo? Tan solo la ruina y el desastre que merecen los malhechores. Tal parece que Dios no me ve ni se fija en lo que hago. Pero aún así, con esa defensa, Job bendice el nombre del Señor. Él sencillamente dice, el Señor no me paga por lo que yo hago con mis ojos. Yo lo hago porque es lo correcto. ¡Qué fe! ¡Qué tremendo este hombre de Dios! Yo no hago las cosas porque espero que Dios me recompense. De hecho, yo veo que Dios me destruye, me trae ruina y desastre, pero aún así no voy a quebrantar mi pacto. Porque es bueno para mí. Es bueno para mi integridad. Por eso digo yo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice Job, yo nunca he hecho lo malo. Pero que yo quiero que cuando escuchen ustedes estas palabras, no escuchen a Job, sino escuchen a Jesús, porque Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento da testimonio de él. Así que cuando Job habla, es Jesús hablando, dando testimonio de su propia vida. Yo nunca he hecho nada malo. Nunca a nadie le he mentido. Esas son palabras que son ciertas solamente en los labios de Jesús, pero previamente fueron dadas a Job. Que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente.
Nunca me aparté del buen camino, ni me dejé llevar por mis deseos. Ese es Jesús hablando. Ese es Jesús hablando de su propia justicia. Dice, si se encuentra en mis manos alguna cosa robada, que otros disfruten mis cosechas y se queden con mis campos. Si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros. Eso sería una vergüenza, sería un terrible castigo, peor que si un incendio destructor acabara con mis cosechas. Así que Job porfía por su integridad. Dice, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. De otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Tanto a ellos como a mí, Dios nos hizo iguales. Jamás he dejado de atender los ruegos de los pobres. Jamás he dejado que las viudas se desmayen de hambre. Jamás he probado un bocado sin compartirlo con los huérfanos. Desde mi más temprana edad siempre he sido el apoyo de huérfanos y viudas. Jamás he dejado que los pobres mueran por falta de ropa. Muchos me agradecieron el abrigarlos con ropa de lana. Y bueno, allí nosotros encontramos que este es Jesucristo hablando. Porque nosotros somos los pobres, aquellos que necesitábamos de ropas de justicia para presentarnos ante Dios. Y no importa la pureza de tu corazón, no importa cuánto tiempo tú y yo hayamos estado en ese crisol, en ese horno del sufrimiento, nosotros no podemos presentarle nuestro sufrimiento a Dios como razón por la cual Él debe salvarnos. No, nosotros le presentamos a Dios el manto de justicia con que Cristo nos ha arropado nuestra desnudez, nuestra falta de pureza, nuestra falta de estar en ese horno sin quejarnos. Así que nosotros solamente le presentamos a Dios la pureza de Cristo, sus logros, su sufrimiento en la cruz por nosotros, su sufrimiento en el Getsemaní, en nuestro lugar, haciéndose pecado por nosotros. Eso es lo que nosotros le presentamos por fe al Señor y le decimos, no te fijes en mi sufrimiento, fíjate en el sufrimiento del Señor Jesús a mi favor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén y amén. Dios les bendiga en su andar.